Rais, a ti te hemos tenido en Canal CEO ya. Tuvimos oportunidad de hacer un desayuno de Canal CEO contigo a raíz de otro de tus libros. No era este, era el de Pensar como un gurú, ¿me acuerdo? Sí, efectivamente. Después me he leído este, has visto que está muy, muy tocado. Sí, o sea, está tocado y además casi en la playa, lo he leído en la playa, en verano. Está muy bien. Y te quería preguntar, voy a empezar contigo, porque ahora parece que está muy de moda, no sé si habéis visto últimamente algún artículo sobre el estoicismo, pero se habla de estoicismo a todas horas, ¿no? No sé si supongo que casi como una quimera, ¿no? Como que estar en el presente y demás. Entonces quería preguntarte, porque tú en el libro, no me acuerdo que, aunque me lo leí en verano, pero me acuerdo que aparte de, hablas también del platonismo, hablas también de, es decir, no solo del Sócrates, o sea, no de Sócrates, de todos, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, al final, ¿qué escuela filosófica nos puede ayudar en un momento como el actual, que es un momento de incertidumbre, que es un momento o es que tenemos que beber de la filosofía porque sí, porque así sabemos más? Y bueno, a mí me encanta la frase esa del saber crea poder y el poder crea saber. Eso es buenísimo, ¿no? Entonces vamos a intentar aprender de filosofía. ¿Qué corriente? Pues voy a ser bastante claro. Ninguna. Vaya. Pero me explico. Tiene una razón. Digamos, un poco lo que explico en el libro es que la filosofía es para todos y para todo. Eso quiere decir que lo importante no es la filosofía, el conocer a los filósofos y todas sus teorías, que puede ser muy interesante, pero lo importante es filosofar, es pensar. Por eso digo que, obviamente, todas las escuelas te pueden enseñar, y aquí hablamos pues no solo de las más conocidas, como el socratismo, el estoicismo, que ahora está muy de moda, sino hasta el siglo XX, XXI, lo que ha dado de sí la filosofía. Hay muchas cosas interesantes, ¿no? Intento resumir estas cosas más o menos en unos 10 principios, ¿no? Pero esto es lo importante, digamos, eso es lo que tenemos que tener, digamos, en la cabeza, ¿no? Que no es necesario leer filosofía. Es bueno, pero no es necesario. Lo importante es inspirarse con la filosofía y con otras cosas para poder filosofar, es decir, para poder pensar, porque el pensamiento, todos sabemos pensar, pero nos tenemos que entrenar si queremos hacerlo bien, y eso es realmente útil en nuestras vidas, ¿no? Por eso mucha gente dice, no, es que la filosofía no sirve para nada. Bueno, es porque sirve para todo, realmente. El razonamiento, el pensamiento y muchas otras cosas que aporta la filosofía son muy necesarias para la vida de todos los días y sobre todo en los entornos empresariales. Después te preguntaré un poco sobre cómo podemos desarrollar esas capacidades filosóficas, por ejemplo, sin leer filosofía, ¿eh? O sea, cómo puedes hacerlo, ¿no? Pero antes voy con Carlos, porque me gustaría preguntarte sobre esto de la psicología psicodinámica y el psicodrama. ¿Cómo puede ayudar esto a un directivo? Es decir, ¿de qué manera tú, que vienes del mundo de las finanzas, cómo? Bueno, ¿se oye bien? Yo creo que no está... No sé si... ¿Sí? ¿Está? Vale. ¿Se me oye bien? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, es una herramienta más. En realidad, el enfoque psicodinámico, en el fondo, quiere decir que lo que somos, lo somos por consecuencia y como consecuencia de lo que hemos sido. Y que, por lo tanto, es importante saber lo que hemos sido, cuando digo lo que hemos sido en el sentido más amplio, lo que hemos vivido, con quién nos hemos relacionado, cómo ha sido nuestra familia, cómo han sido nuestras relaciones sociales y laborales, para entender que el presente que somos, en buena parte, es consecuencia del pasado, lo cual no quiere decir que el pasado tenga que intervenir exclusivamente, ni interferir, ni evitar la posibilidad de cambiar. Siempre existe la posibilidad de cambiar. Tú dices, Carlos, que a mí esto que me cuentas ahora me suena hace poco a una estudiosa del cerebro le pregunté una cosa y me llamó muchísimo la atención, que me dijo que todo trauma o todo lo que hemos vivido tiene dos traumas. Ella decía, tiene dos golpes, ¿no? Y claro, le pregunté un poco, ¿qué dos golpes? Entonces me dijo, no sé si estarás de acuerdo y ahora te digo el por qué, me dijo ella,
lo que ha sucedido y cómo nos lo contamos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, ese cómo nos lo contamos a nosotros mismos tendría que ver con el autoconocimiento. Claro. Y hay una frase que tú dices, Carlos, que quiero que me expliques, no sé si eso tiene que ver con el autoconocimiento o no. Lo que genera cambios en las compañías y en los líderes es elevar el nivel de conciencia de que somos líderes, ¿no? Sí, bueno, esto Albert Einstein dijo, bueno, se le atribuyen muchas cosas que a lo mejor no las dijo todas, pero bueno, esta es una que ciertamente se le atribuye. Dijo, para entender el cambio en una organización, en una persona, con el nivel de complejidad donde surgió el problema, es imposible que esté la solución. Es decir, que hay que elevar el nivel de complejidad para abordar el problema, y esto sí que sirve para cualquier empresa o para cualquier organización. Es decir, por lo tanto, lo que tenemos que intentar ayudar a las personas con las que trabajamos es justamente a elevar ese nivel de conciencia. Últimamente ha salido, hay varios libros y varios autores que tratan de esto con mucha profundidad. Uno se llama Kennan, que ha escrito un libro que se llama Inmunidad al Cambio, hay otro que se llama Torbert, y luego hay otro, un belga, que ha escrito un libro sobre cómo las organizaciones se adaptan o son consecuencia del nivel de conciencia que existe a lo largo de toda la evolución humana. No sé si he contestado o... Sí, pero claro, a mí me encanta la filosofía, pero a veces me cuesta, ¿no? Porque claro, la inmunidad al cambio, yo creo que todos los que están aquí tienen en sus equipos personas o han tenido en algún momento que ese título me lo he apuntado para ver si me leo este libro de inmunidad al cambio, porque creo que es uno de los retos que hay, ¿no? A mí la mayoría de CEOs y directivos con los que hablo me dicen que el reto es que te siga tu gente y que te siga con la misma energía que tú, ¿no? Y eso pasa porque al final hay muchas personas que no quieren cambiar o que no quieren tomar la iniciativa, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que dices. O no pueden. O no pueden. Si no pueden, a veces es porque la empresa no les da... No. O sus características personales o su historia personal. Pero entonces es muy difícil porque, claro, tienes que hacer que las personas se autoconozcan, es elevar el grado de autoconocimiento. Precisamente este autor que he citado, Kennan, en su libro Inmunidad al Cambio, presenta un esquema de cómo intentar que las personas que tienen inmunidad al cambio o a ciertos cambios puedan vencer esa inmunidad. Yo creo que hay más de uno que se ha apuntado lo del libro para ver si sus equipos se lo leen o algo, ¿no? Yo lo he leído en inglés, pero está traducido al español. Fantástico. Me gustaría, Rais, preguntarte, porque decías antes, ¿no? Oye, que no hay que ser un ávido lector de filosofía para ser mejores líderes, pero sí nos ayuda a pensar, ¿no? Y yo que he disfrutado leyendo el libro, me gustaría preguntarte qué capacidades, ¿no? Entre eso que tú dominas, que es el pensamiento crítico, la ética, toda esa parte, ¿no? ¿Qué capacidades o cómo las tenemos que desarrollar los que tomamos decisiones en las empresas para poder decir, oye, yo creo que tengo una capacidad filosófica buena, ¿no? Sí, por eso, siguiendo un poco lo he dicho antes, nos centramos más en el filosofar que en la filosofía. Y el filosofar, para explicarlo de una manera clara, decir qué quiere decir, ¿no? Porque suena como muy esotérico, ¿no? Vamos a hablar del sexo de los ángeles o qué. No, la filosofía lo que nos permite es tener unas capacidades blandas, por eso le llamo en el libro competencias filosóficas, que nos ayudan a potenciar algunos aspectos, digamos, que todos tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues Noemí ha citado alguno, por ejemplo, la ética, otra es, por ejemplo, la visión y la perspectiva, obviamente lo que es más conocido, que es el razonamiento y el pensamiento crítico, pero también la estrategia, la comprensión profunda, todo eso son habilidades que uno se puede inspirar en la filosofía, pero sobre todo se tienen que entrenar y desarrollar y llevan un tiempo, ¿no? Por citar un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la visión, ¿no? La visión no es esa frase que ponemos al iniciar un plan estratégico y la abandonamos totalmente. Visión es, por ejemplo, los emprendedores que ven un mercado, que ven algo que otros no han visto. ¿Y por qué lo ven?
pues lo ven porque han desarrollado esa capacidad, digamos, 360 de ver las cosas con perspectiva y ver las cosas incluso desde los competidores, ver las cosas desde el futuro. Bueno, pues eso es una capacidad que se puede entrenar y la filosofía o el filosofar ayudan mucho. Y la otra que has citado, que bueno, obviamente todo el mundo está interesado y es muy importante, es la ética. Pero yo hablo más de construir marcos éticos, porque la ética sí en general parece que tiene que venir pues un experto, un extraterrestre, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer con la empresa, cuál es la ética. No, la ética es un tema de la agenda del directivo, es decir, no es de otros, sino de todos los líderes de la empresa. Y por lo tanto hablo de, a diferencia de la moral, la ética es algo racional y es algo que se construye. Una empresa decide cuáles son sus líneas rojas o cómo va a abordar la implantación de la inteligencia artificial o políticas sostenibles, de qué manera lo hace. Entonces, ese aspecto constructivo de la ética es algo que, evidentemente, el filosofar y la filosofía ayudan muchísimo. Y me gustaría preguntarte, Carlos, o a ambos, ¿cómo hacemos para ese autoconocimiento, ¿no? ese volver atrás para saber cómo lo aplicamos en la empresa? Bueno, sí, en mi caso, claro, es decir, aplicar esto en la empresa que puede tener para algunos una cierta imagen de que está yendo a un gabinete psicológico y no es el caso. A mí me ha servido mucho estudiar la neurociencia, es decir, el funcionamiento del cerebro. Y eso, que es muy científico, explica muchas cosas de cómo nuestro cerebro, que al nacer necesariamente era muy pequeño, estaba muy poco desarrollado, cómo se ha ido desarrollando. Y se ha ido desarrollando fundamentalmente con dos funciones. Una función es la de la supervivencia. El cerebro es el órgano de la supervivencia. Por lo tanto, ahí también tiene un elemento de conexión claro con la estrategia empresarial, que yo también la considero como una herramienta de la supervivencia de la organización. Y luego, el otro, he dicho la supervivencia, y el otro factor que el cerebro desarrolla y con el que se desarrolla son las relaciones. Es decir, supervivencia y relaciones son los elementos arquitectónicos que han permitido que nuestro cerebro funcione como funciona hoy, que funciona en lo que se sabe bastante bien, aunque naturalmente se puede mejorar. Pero también en el cerebro pueden estar experiencias tempranas que no fueron muy satisfactorias o que fueron poco satisfactorias y por necesidades de supervivencia el cerebro las tiene como arrinconadas. Son circuitos cerebrales que están ahí arrinconados, que están apartados, por así decirlo, del fluir general del cerebro. Pero puede haber circunstancias, momentos, vivencias en una empresa o en una familia o en mi vida personal que automáticamente me hagan revivir aquello que tengo escondido, que tengo apartado, que tengo como no queriendo contar con ello. Pero eso viene al cerebro de nuevo cuando vivimos una experiencia similar. Pero ese es justamente el momento en el que yo puedo cambiar mi percepción de cómo fue lo que me pasó para que en el futuro eso ya no deje de ser un circuito cerebral escondido o oculto, sino que forme parte de lo que se llama técnicamente un cerebro cohesionado, que no es lo mismo que cohesivo. Cohesionado quiere decir que entendemos todo lo que nos ha pasado. Qué bueno, eso me hace recordar lo que decíamos del relato, ¿no? De cómo nos contamos lo que nos ha pasado y cómo el cerebro a veces tiene cosas como muy escondidas. Tú decías escondidas, Carlos, pero es verdad que tiene como cosas que no nos permiten. Por ejemplo, la neurociencia dice, ¿no? que en realidad el cerebro no está preparado para desaprender.
porque como siempre busca lo más rápido, por eso a veces estamos hablando últimamente tanto de desaprender, y el cerebro a veces busca lo rápido, ¿no? No es exactamente desaprender, es que el cerebro, que es una máquina maravillosa, está creando circuitos neuronales continuamente. Y aquellos circuitos neuronales que se corresponden con cosas que hemos aprendido, pero que ya no nos sirven, las arrinconamos, porque damos espacio y tiempo y circuitos neuronales a aquello que nos interesa más en este momento. Pues muy interesante. No sé si Rais nos puede contar para finalizar esta conversación, ¿cómo podemos hacer que nuestros equipos piensen mejor a través de la filosofía? O sea, ¿cómo podemos, sin decirle a alguien, oye, léete el libro de filosofía para directivos, o léete tal? Por supuesto. Ese otros, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para que nuestros equipos sean más de, oye, yo quiero aprender de la filosofía, que no les parezca un palo eso? Bueno, como he dicho, lo más importante es entrenarse, ¿no? Digamos, de hecho, en el libro pues hay una serie de ejercicios o, digamos, de guías para que uno pueda intentar hacerlo, pero desde luego siempre es mejor pues de la mano de alguien, ¿no? De alguien que sepa, de algún experto, un facilitador o lo que sea. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que la filosofía, el filosofar en general, es muy bueno como punto de partida de muchas cosas, porque, digamos, deconstruye, desmonta las cosas. Pensar que todo lo que pensamos, las creencias que tenemos, normalmente son heredadas, ¿no? Entonces, son cosas que de alguna manera nos vienen dadas, y entonces el primer paso, y lo hace muy bien la filosofía, pues es dudar de esto, desmontarlo y por lo tanto crear como una nueva situación, ¿no? Es lo que se ha dedicado la filosofía casi siempre, ¿no? Es decir, este mundo donde vivimos, que nos parece todo tan coherente y todo esto, pues hay un señor que se ha dedicado a estudiarlo, a analizarlo y dice, mira, no es exactamente así. Y cuando alguien te dice eso tiene muchísimo poder, porque realmente cambia las reglas del juego. Entonces, en esto, la filosofía, el filosofar, es una herramienta poderosísima y, por lo tanto, para el cambio, para la transformación, y eso requiere entrenamiento. El entrenamiento se realiza, pues sobre todo, pues con algunos principios de la filosofía, por ejemplo, pues el socratismo, ¿no? Que todo el mundo conoce. Pues es un diálogo táctico muy parecido al coaching, ¿no? Pues eso es una herramienta que ayuda muchísimo, ¿no? Porque en filosofía la parte emocional, es decir, no solo la racional, también es igualmente importante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Tener ganas, tener voluntad, digamos, para hacer esto y entrenarse en estas competencias. Y, vaya, yo creo que, en fin, si lo haces, eres el rey del mambo. ¿Qué nos vas a decir tú? Bueno, no nos quedemos con eso de hacer preguntas a los equipos en plan Sócrates y ya está, sino que vayamos a intentar que beban nuestras personas y nosotros mismos como líderes más de la filosofía. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias Rais, por esta conversación.